En medio de todo esto, de las discusiones, etcétera, aparece un nuevo libro de Mauricio Macri. Dice, ¿para qué? Justamente, él da una especie de respuesta, porque el título del libro es ¿para qué? Trata de explicar, Macri, en la contratapa, qué es lo que el título significa. Él explica que este libro trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en él. Es una autoayuda, evidentemente, a partir de Macri. A lo mejor haciendo lo mismo que él podemos llegar a Macri. Será por ahí que va la cosa. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. ¿Para qué ser el presidente de un club de fútbol? ¿Para qué cambiar una ciudad? Y sobre todo, esto es muy gracioso, finalmente, ¿para qué cambiar un país? Nosotros vamos a tratar de ponerle títulos al para qué de Macri. Vamos a buscar algunos de los argumentos que tendrían que estar dentro del libro. ¿Para qué, por ejemplo, para espiar y perseguir? Esta sería una posibilidad. ¿Lo ponemos? Así es el punto de partida de lo que vamos a desarrollar. Para esto, ¿para qué? Para espiar y para perseguir. Esta es una buena idea. Miren ustedes a Manes, Facundo Manes, socio político, de alguna manera, de Macri, o de todas las formas, diciendo que Macri espiaba. No es ninguna revelación. Pero el pobre Manes lo está pagando muy caro, a dentelladas. Lo están corriendo los demás integrantes de Macri porque, naturalmente, si ellos admitieran lo que saben, muchas cosas podrían estar como perdidas. Yo creo que sí, que igual sucede. Pero frente a la opinión pública sería otro cantar. Escuchémoslo a Manes. Algunos creen que el radicalismo, y vos como parte del radicalismo, son neopopulistas. ¿Quién cree eso? Bueno, Macri es uno. Macri tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional. Hubo operadores que manejaban la justicia, que influían en la justicia. Eso es populismo institucional. También hubo datos de evidencia que se espió a gente incluso de su gobierno. Sobre la causa del espionaje, esa causa, lo que dijo Manes, en la justicia no se comprobó, se cayó. Es grave que, siendo parte de Juntos por el Cambio, convalide algo que inventó. Bueno, esa era la defensa inmediata. Estamos en el canal de Macri. Allí se le ocurrió a Manes, también en TN, que es parecido. Macri, Larreta, Carrió, Bullrich tienen lugares donde son difíciles de tocar. Y a Manes se le ocurrió esto y debe haber empezado un proceso de deterioro para su imagen, porque lo destruyen los propios, muy difícil de sobrellevar. Vamos a ver si llega a ser candidato a concejal, ya no a presidente, después de esto, porque hay gente que no perdona y Clarín y Nación se caracterizan precisamente por eso. Miren ustedes lo que el hermano de Manes dice. También es verdad, Manes, pobre, está pagando muy caro haber dicho en público lo que otros dicen en cualquier mesa de café donde se reúnen. Facundo lo que hizo el otro día es no cambiar su forma de ser. Y respecto de si lo hizo a propósito o no a propósito, Facundo lo único que hizo fue decir públicamente lo que muchos dicen en privado, o la mayoría, y no por ahí no lo dicen en público. Todos mienten. ¿Usted se acuerda de Larreta anunciando que era querellante en la causa del espionaje? Vamos a ver brevemente esta información para después escuchar al propio Larreta cruzándolo a Manes, fundamentalmente por la calidad de enemigo político. Larreta se presentó como creyente a la causa, el jefe de gobierno se reunió con los abogados y al ver las evidencias de que fue espiado, tomó la decisión de presentarse como damnificado ante la justicia. Ahora, ¿qué dice Larreta? Esto. No estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes, no estoy de acuerdo. Además, en casos concretos, la justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en estas causas de espionaje. Yo sé fehacientemente que no estuvo, pero además de mi convicción personal, lo dijo la justicia. Los medios les vino muy bien para disciplinar. Una de las tareas que se realizan cuando hay persecuciones, acciones mafiosas, de Clarín o de Nación, una de las cosas que intentan siempre es disciplinar al resto. Toman a alguien como el reo, como el feo, lo cuelgan de una pira y luego los demás tienen que aprender.
en todos los rubros, en cada corporación, por así decirlo. Vamos a ver efectivamente cómo los medios le dan muy duro a Manes por haber dicho una verdad. ¿Manes quiere romper Juntos por el Cambio? ¿O es sencillamente un offside de la política que supone o imagina que llegará a la presidencia ofreciéndose como opción entre Macri y Cristina? Si es así, no lee las encuestas, ¿eh? Bueno, rarísimo, no sé qué opinas. El primero dice populismo constitucional, sí, después para mí dice no. populismo Después institucional. Yo ahí veo un exceso de coach, si me preguntas ¿Ah, sí? rápidamente, y porque es constitucional o institucional, nada que ver una cosa con la otra. Nada. Tal vez se había notado mentalmente algo para decir, pero nada tenía que ver. El ataque, a mi entender, fuera de contexto de Facundo Manes a Macri, ¿no termina resultando funcional al gobierno y al kirchnerismo? Eso en el canal de Macri, también en TN, por supuesto, muy duro. Bueno, se metió con el jefe. Es impactante ver cómo se están desarrollando los hechos políticos y mediáticos también en la República Argentina. Miren ustedes ahora a los voceros de los canales de televisión, cuyos dueños son el verdadero poder. Me parece que eso es un exceso. Me parece que se trató de una acusación que en mi opinión es infundada y que no podemos dejar pasar. Cuando lo que vos haces le resulta funcional a tu enemigo, quiere decir que lo estás haciendo mal. Y eso es elemental. Si lo que te aplauden son los de la vereda del frente, quiere decir que te echaste un moco, que está mal lo que estás haciendo. ¿Cómo puede ser que los de la vereda del frente festejan? Quiere decir que es un gol en contra, maestro. Yo no comparto las expresiones de Manes. Facundo el otro día. No las comparto Populismo porque institucional. si hay algo que ha hecho Mauricio Macri es ponerle un freno al populismo. Y aún con las tarifas, aún cuando no aumentes todavía tarifas, ya estás en problemas con el aumento de las prepagas, el aumento de los colegios. Y como todo el mundo está entretenido con Qatar, y además algunos están entretenidos con cuestiones electorales que la verdad, al punto, en la situación en que está la nación... ¿De qué hablas? No quiero... ¿De qué tema electoral? Estoy hablando de las internas, de las candidaturas, etcétera. A mí me da vergüenza. Porque hay que estar enfocados en el día a día y en la situación del país real. Qué gracioso que lo diga Carrió, que también por estas cuestiones electorales ha cometido algunos actos bastante parecidos a los de Manes. Lo que sucede es que teniendo Clarín detrás, la vida puede ser un poco más fácil, pero también podemos mañana mismo recorrer caminos que muestran de qué forma, por interés electoral, porque no le designan a fulano, porque no tienen en cuenta en la lista a sultano, ha promovido desórdenes mucho más amplios todavía que los de Manes dentro del PRO. Miren ustedes, cuando hablan de que las causas están cerradas, se terminó todo para Macri, quiero decirles que no es verdad, porque allí, para presión periodista que lo decía, vale la pena recordar esto. En el Ara San Juan, por ejemplo, apelaron el sobreseimiento de Mauricio Macri y denunciaron a los jueces. Esto implica que la causa aún sigue en investigación. Y ahora podemos explicar desde la vereda de enfrente lo que sucede con Manes y el resto de el PRO y la enorme discusión en la que están metidos, de la que participan, por supuesto, los medios de comunicación. Leopoldo Moró hace este análisis. Bueno, es evidente que tocó un nervio más que sensible del macrismo. Salieron a blindar a Macri, yo te diría que casi de una manera que los delata, porque no hace más que confirmar que efectivamente no solamente Manes tiene razón cuando habla de eso, sino que teníamos razón todos los que hace muchísimo tiempo venimos señalando lo mismo. Espionaje, infamia, mafia, todo junto fue el PRO, con una amplia participación, como siempre decimos, de los medios de comunicación. ¿Se acuerda de la Gestapo sindical? Aquella convocatoria, aquella reunión. Esto es uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la Argentina, que se sepan. Hay cosas peores, pero no han trascendido de la forma en que esto surgió a la opinión pública. Ahí estaban tramando contra los sindicalistas, la gente de María Eugenia Vidal, etcétera. Espionaje en estado puro, era el PRO persiguiendo gente. La tenían particularmente con el Pata Medina porque pedía aumento, porque presionaba, porque es un sindicalista fervoroso, y lo tenían particularmente apuntado, y ahí estaban decidiendo qué iban a hacer. Encontraron a un juez, un tal Armella, que ahora
tendrá que dar explicaciones ante la justicia. Este Armella, muy conocido por otra parte, con una historia muy particular, pero enfoquémonos ahora para este tema, acordó con gente de esa mesa sindical cómo iban a perseguir a Pata Medina. Lo metieron preso, como hicieron con la famosa doctrina Irurzun, uno de los atropellos a las dignidades de las personas más impresionantes, no de la Argentina, del mundo, no existe casi, salvo en tiempos de guerra o dictaduras. Pero aquí lo hicieron en democracia. Lorenzetti, Irurzun, El PRO, Clarín y La Nación. Y lo mandaron preso al Pata Medina, en parte por esos acuerdos que tenían allí de ir contra los sindicales. Después estos temas se olvidan. Pata Medina ocupó, se lo vamos a mostrar más adelante, le pido al equipo que vaya logrando una especie de collage de cómo lo atacaban. Pero antes la noticia, ¿por qué estamos hablando de Pata Medina? Porque fue una víctima atroz de este proceder del espionaje y la persecución. Gestapo, Gestapro, anulan la causa contra Pata Medina e investigarán al juez. El magistrado Smoris del Tribunal Oral declaró la nulidad de todo el proceso contra el ex gremialista de la UOCRA. Además, mandó al Consejo a Armella, el juez en cuestión, el que se había puesto de acuerdo con toda esta gente para mandar a una persona presa. Yo me pregunto siempre, ¿cómo hacen? De verdad, ¿cómo duermen con una persona que está presa? Estar preso, bueno, ya sabemos, es un calvario, pero mucho más si uno está preso por maniobras como estas. Muchísimas veces siendo totalmente inocente de los cargos que le han querido formular. Los jueces son muy particulares, el ser humano. Le pregunto a usted, ¿usted se animaría a condenar a alguien de esa forma, que vaya preso sin que corresponda, todo con un armado sobre una mesa de negociaciones espurias de la vida de la política y la justicia? Bueno, tenemos el caso de Casanero, que duerme lo más campante, con Báez preso hace años por las razones más absurdas que en materia jurídica se puedan establecer. Ahí está, dicho sea de paso, Báez defendiéndose con argumentos cuyo peso caen sobre la mesa y parece que la hunden. Pero es otro tema, al que vamos a ir mañana o el próximo lunes, cuando esté terminando todo eso. Pero también lo mandaron preso de esa manera. Y los de 11, los del accidente de 11 o la acción contra el gobierno de quienes querían chocar un tren levemente y le salió mal, no se sabe exactamente. Lo que es seguro es que fueron presas personas que jamás debieron estar en la cárcel. Los puso Clarín presos, con sus jueces, con sus tribunales, etcétera, con su presión mediática. Así no se puede vivir. Es muy difícil, porque lo que le sucede a Pata Medina le puede pasar a cualquier ciudadano. Se sentaron en esa mesa y ahí ya estaban digitando que lo iban a mandar preso. Y ahora, después de la cárcel, después del deshonor, después de la persecución, transmisiones en vivo, dicen que no tenía nada que ver. Tarde para todo. Deben ser hombres y personas muy, muy fuertes en muchos casos, porque de veras cuando la impotencia a uno lo gana de esa manera, uno se pregunta cómo hacen para seguir viviendo en medio de esa injusticia. Le voy a mostrar el collage gracias al equipo de producción. ¡Qué maravilla! Juan Pimontes Onganía y Ana Genia Sánchez. Miren este collage de cómo atacaban al Pata Medina. ¿Quién es el Pata Medina? El sindicalista de la UOCRA investigado por corrupción que quedó detenido por agredir a un policía. Los millones de Pata Medina detrás de la violencia y la locura. Juan Pablo Pata Medina, el sindicalista duro que le envía mensajes al poder, pobre. Le estaban mandando mensajes a él, estaban en la mesa acordando acuerdos de paz social. Los aprietes del Pata Medina que investiga la justicia, la gente lo ve al Pata Medina y dice, ahí viene Bin Laden. Esto lo ponen en los diarios de Clarín y Nación. Es una infamia. Piense, la cometan contra quien la cometan. Si es inocente. Corresponde. Usted puede caerle bien. Tenemos una química en la vida que instantáneamente nos hace tener empatía o no con las personas. Pero la cuestión no pasa por ahí. Mire el tuit de Ricardo Aronskin, uno de los hombres que siempre nos ayuda a pensar. Está prohibido decir de Macri quién es, cómo ganó plata, cómo trató a los opositores y a los propios, qué hizo con las instituciones, la justicia y el patrimonio nacional. Manes apostó a decir alguito, haciéndose el republicano. Ignoró que los valores son una tapadera macrista.
Vamos a seguir con el para qué del libro de Macri. Después tenemos que poner de nuevo la contratapa porque es muy graciosa la misma, ¿eh? Para lograr impunidad. Para eso, ahí estará seguramente la explicación del libro. ¿Para qué? Para lograr impunidad. Miren ustedes el recorrido que podemos hacer en cada uno de los temas, naturalmente yendo a algunos de los asuntos que hacen a esa competencia. Vamos a empezar con Macri, reconociendo que con Pepín, a las órdenes de Mañeto, pero eso no está dicho ahí, armaron la actual Corte Suprema, un 50% de la Corte Suprema actual armada por ellos. ¿Quién fue el responsable de aquel decreto para nombrar 2 miembros de la Corte Suprema? De esa barbaridad jurídica. ¿Quién fue? Fue una propuesta del equipo. Sí. ¿Quién fue? Fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón, sí. Una propuesta que trajo Pepín desde Clarín, naturalmente, será el respaldo. Rosenkrantz era un enviado de Héctor Mañeto. Y lo decide Macri con un decreto a dedo. Y estos dos audaces, Rosenkrantz y Rosati, dicen sí, cómo no. Alguien le dijo, mirá, no es conveniente así. Trabajá en el Senado, apretá a los gobernadores y que te lo firmen. Y eso hicieron. Y finalmente así se convirtieron en jueces de la nación. Para lograr impunidad. Una forma muy interesante de conseguir impunidad para Macri, debe estar explicado en el libro para qué, también es quedarse con el Consejo de la Magistratura. Lo manejaron antes de ser gobierno, después de ser gobierno y ahora con Rosati plantado ahí. Imaginen, es delincuencia judicial en estado puro, no hay demasiado que discutir. Un chico que empieza a estudiar derecho, aún tomado por ideología de derecha, no puede dejar de advertir que, en efecto, la justicia está haciéndonos vivir en una etapa de Estado sin derecho. Mire, lo que hicieron en la película Tierra Arrasada está muy bien contado, lo que hicieron con Garabano. Y mediante maniobras ejecutadas desde el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garabano, comienza una persecución sobre la procuradora Alejandra Gils Carbó. No vienen solo por mí. No basta atar de pies y manos a Gils Carbó, sacándole facultades. Cambiemos logra el control del Consejo de la Magistratura. Mientras tanto, un verdadero show inunda la opinión pública. El objetivo es instalar como una verdad irrefutable que la corrupción fue el eje de la gestión anterior. Una mega corrupción de Estado. Asociación ilícita. Afanaron todo. De una mega red de corrupción como la Argentina no había conocido hasta ahora. ¿Cristina no va a terminar presa? Permiso, por favor. Creo que Cristina tiene que estar presa. Y que devuelvan la plata. Debería estar presa. No tengo duda que puede ser plata de Cristina. Cleptocracia. Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Néstor Kirchner. Juicio y castigo. Programas de 32 puntos de rating. Evidentemente la gente lo creía y lo seguía. Son las cajas secretas de Otesur. Cristina es responsable, obviamente, la red de corrupción o de la ruta K. Todos los caminos de la corrupción conducen a Cristina. Hasta llegar a esta Corte Suprema con la incorporación de Rosati y de Rosenkrantz, que ahora quiere quedarse con el poder para entregárselo a toda esta gente, a los señores Mañeto, los Aguirre, todos los que tienen un interés específico en dominar a la justicia en la Argentina. Es un gran negocio, una gran cobertura, un paraguas maravilloso y una oportunidad de hacer daño cada día que se les antoje a la persona que ellos elijan. Y así lo hacen, puede ser el Pata Medina, puede ser cualquier otra persona, a cualquier ciudadano que se les cruce mal en el camino y que tenga alguna visibilidad, le pueden provocar este daño inconmensurable. Dicen Lorenzetti y Rosati que no se puede ampliar la Corte, que no se debería ampliar la Corte, que no está bien. No, mire cómo lo dicen. El problema es que se instalan temas de fricción política, ¿no? Entonces, claro, lo importante queda relegado por lo urgente. Yo no estoy de acuerdo con este proyecto. Lo que hay que tener presente es lo siguiente, para no equivocar el diagnóstico. Si usted quiere más celeridad, queremos que la Corte saque. La ampliación es inversamente proporcional a la celeridad, porque da una vuelta más larga el expediente. Está hablando un delincuente que ayuda al Grupo Clarín a robarle a usted miles de millones de pesos
cada mes de todas las empresas, cajoneando una decisión y ahora aprestándose a votar cuando no tengan ya más remedio que hacerlo, con Rosenkrantz, que levantó la mano y dijo, pido, yo quiero también votar. Es verdad, dije que no, ahora se lo vamos a mostrar de nuevo. Pero quiero votar, porque el patrón del mal es el patrón. Y yo no puedo abstenerme en este caso, no me puedo hacer el fino, no me puedo hacer el hombre de derecho cabal. Por lo tanto, tiro todo por la borda. Lo poco de honor que él se puede haber atribuido que tenía, también lo tiró. Primero veamos los aumentos en materia de telecomunicaciones. Detrás de este robo escandaloso, 1000 veces millonario, fuertes aumentos de internet, telefonía y televisión, el gobierno autorizó a las empresas a aplicar 2 subas. De esta forma las subas se aplicarán en 2 momentos, un 19% que comenzará a partir del 1 de octubre, etc. Esto sobre lo que tenían que haber aumentado en el momento en que lo decidían el gobierno cuánto era que podían hacerlo. Ellos aumentaron 15% más de movida que lo que les permitía el gobierno. Este es el ritmo natural que tendrían que tener las cosas. Pero por supuesto ellos consiguieron la famosa cautelar y lograron lo que Gustavo López muy bien nos explica. ¿Qué es lo que hace la Corte Suprema con todo esto? ¿Cuánta impunidad da y cuánta impunidad se asegura Macri? ¿Para qué el libro? Para todo esto. Interviene la Corte en favor de Clarín haciendo silencio. Esto es, no respondiendo a los 4 recursos de queja que el ENACOM y el Estado Nacional han presentado ante la Corte. El no responder, el no decir ni sí ni no, implícitamente favorece al Grupo Clarín y favorece a todos los grupos porque siguen cobrando ellos la tarifa que quieran legalmente, porque la justicia los está amparando, sin que la Corte haya dicho que esa suba es ilegal o que el decreto es inconstitucional. Nada de eso han dicho ni van a decir, porque es parte del brutal negocio que están haciendo sus patrones. Y ahora, como le dije, Rosenkrantz pide para votar, va a votar cuando llegue el tema Clarín. Mire lo que él decía en 2016, le mintió a todos los senadores ahí que estaban figurando para el simulacro de, bueno, con el apoyo del Senado lo vamos a hacer, todos apretados, sus gobernadores, todos manejados por un gobierno que si algo hizo para respetarle es usar el poder como si hubiera ganado por el 90% de los votos. La izquierda gana en cualquier país y parece que hubiera ganado con fraude o ha ganado mal, no sirve. 52 no sirve 52 a 50. Ellos ganan 52 a 50 y parece que hubiera sido 90 a 10. Porque usan el poder, porque como son la extensión del poder real, lo pueden hacer. Mire lo que decía Rosenkrantz. En el caso Clarín, me excusaré porque creo que hay razones de decoro. En el caso Clarín, me excusaré porque creo que hay... Es necesario decir algo, adjetivar sobre un personaje que dice esto, no en cualquier lado, no es un juez de paz, un pueblito pequeño y simpático. No, es el presidente de la Corte Suprema, fue el presidente. Ahora Rosati los desbancó votándose a sí mismo. Son tan desvergonzados, usted sabe cómo fue la votación, ¿se acuerda? Bueno, votamos para presidente, yo, dijo Rosenkrantz, y yo, dijo Rosati. Por allá creo que apareció Maqueda, que es un vaqueano que siempre está ahí, le importa 3 pepinos todo, y acompaña lo que venga, con tal de que no lo sigan denunciando por el tema de la obra social judicial y todo eso, que ha sido muy complejo como tema para él. Es increíble estar en manos de toda esta gente. Es una runfla, una caterva de personajes que deshonran a la justicia. Y están muy cómodos, con una muy buena vida, con sueldos increíbles, inimaginables, y todo tipo de ventajas personales, naturalmente. Mire usted lo que son capaces de hacer en el dominio que tienen de la justicia. Cuando se fue desencadenando todo hacia el intento de asesinato de Cristina Kirchner, el trabajo de Clarín y Nación era tan pertinaz, de una persistencia tan particular, infligían tal ataque
a la persona de Cristina Fernández de Kirchner, que como dijo el doctor Ubeira en su momento, una semana antes, esto va a terminar muy mal, van a terminar con un atentado, va a aparecer cualquier loco haciendo cualquier cosa, y efectivamente apareció porque era lo que estaban buscando además. Por eso ese título, Entre la bala que no salió, lamentablemente, palabra que no está escrita pero pensada, y el fallo que sí va a salir. ¿Cómo lo saben? Mire cómo lo ponía Clarín el día antes de pronunciarse, por así llamarle, Luciani. Los fiscales pedirán una dura condena para Cristina en el juicio por vialidad. Ya lo tenían clarito, 12 años. Al otro día, ya saben lo que sucedió con Luciani. Y ya saben lo que pasó inmediatamente. Veamos a Carrió ahora anunciándonos cómo viene el fallo. Igualmente van a ser condenados porque esto es tan obvio, es tan grosero. ¿Va a haber condena para Cristina Kirchner? Sí, va a haber. Sí, va a haber. ¿No importan las presiones de ella? No, ella va a terminar obviamente condenada con fallo de la Corte, o sea que todavía falta un tiempo largo, falta casación. ¿Cuánto, no? Lamentablemente, porque quisiera Carrió que fuera ahora, tiene que ir a casación. ¿Sabe quién espera en casación el expediente? Borinsky, notable jugador de pádel, era el revés preferido de Macri y lo ponía en la red. Macri jugaba de atrás. Es decir, no se puede creer lo que le pasa a la Argentina. No hay manera. Si uno habla por teléfono con un amigo en el exterior y le cuenta todo esto, cuando cuelga dice, enloqueció mi amigo allá en la Argentina. Porque de veras que es como demencial lo que pasa. Y si uno lo cuenta, parece que se asocia a todo eso. El doctor José Manuel Ubeira relaciona todos estos hechos con sabiduría, la que le caracteriza y le conocemos desde hace ya un tiempo. Lo dice de esta forma hasta llegar al atentado, porque no nos olvidemos que todo este desquicio moral, ético, de los medios y de la justicia, terminó con algo que, porque la bala no salió, esa es la queja en tapa de Clarín, como la bala no salió, saldrá el fallo, porque la bala no salió no fue el episodio más violento de toda la historia de la Argentina. Uno tiene que llamar a la sensatez, al orden, a que si uno tiene determinado tipo de ideología y cree que puede ser un buen gorila, me parece extraordinario, en tanto y en cuanto no decidan matar al vicepresidente de la Nación o instar a que lo hagan. Y lo primero que hicieron fue deshumanizar a Cristina Fernández de Kirchner, tratándole de chorra, yegua, sistemáticamente. Y luego, como yo digo, en el discurso lacaniano, el fiscal Luciani le dio el tiro de gracia con su alegato famoso, habilitando concretamente cualquier cosa. O sea, empoderó a los que de alguna manera andaban dando vuelta. Entonces, para cualquiera que tiene años como yo, sé positivamente cuando de alguna manera la derecha argentina sale a jugar el partido de la muerte. Hoy Daniela Ballester, en su primer encuentro con ustedes de 5 a 7, presentó con el equipo de producción algo muy fuerte, uno de los primeros en C5N, cuando aparece eso, algo fuerte se va a conocer. Y era nada menos que la relación de alguien al que llaman el Presto, que se ha hecho famoso por su virulencia política, y Uliarte, Brenda Uliarte. Vamos a escuchar los audios entre ellos, porque es muy significativo saber que cada día aparece más gente involucrada, de cierta manera, con lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, porque le pasó sufrir un intento de magnicidio, no le pasó la muerte, por poco. Sí, que ibas a ser un poquito malito, ¿ah? Que no ibas a ser así de dulce y de tierno. No sé, no te tenía así. Estoy conociendo otra faceta del Presto y me agrada. Yo estoy en Capital hasta el martes, al mediodía. Podríamos vernos mañana a la tarde, un rato, o el domingo a la noche. Yo también, y me gustó mucho la noche que pasamos. ¿Cómo la pasaste lindo? Bueno, esto es, no sabía exactamente los contenidos, pero la relación está. Y esto es antes del atentado, naturalmente.
mucha violencia alrededor, la de los medios, la del discurso de Luciani, la de los títulos de Mañeto, la de los títulos de los Aguirre, la de los voceros, todo el tiempo haciendo pensar a la gente que esa mujer hasta podía salir impune del juicio. En consecuencia, ¿qué hay que hacer con una persona así? Y bueno, un Border hace lo que intentaron Uliarte y Sabag y los que hayan finalmente, alguna vez lo sabremos, integrado la banda, y los que la hayan avalado y los que hayan puesto dinero para que esta gente pudiera funcionar, porque no tienen en apariencia nada de lo material, no obstante se mueven con una cierta elegancia de pistolas, de manejos, de situaciones estratégicas y demás. En esos días del atentado, no me quiero olvidar, después de lo de Ubeira, hicimos una digresión con esto del Presto y Uliarte. El Papa llamó a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar cuando ella se lo contaba a los curas villeros y a los curas en Opción por los Pobres. Ustedes saben que el Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el viernes, tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras. Es tal el ataque y la agresión que hasta esto le negaron. El Papa no la había llamado. Eso dijeron. Porque es una mentirosa, estaba diciendo que el Papa la llamó. Hasta los mentirosos, salvo Macri, que no tiene determinado tipo de controles, saben perfectamente que hay que recorrer un cierto camino de credibilidad. Como alguien va a decir, me llamó el Papa y el Papa no llamó y el Papa se entera o no llegan las noticias allá. Estaría verdaderamente molesto porque le adjudicaran algo que no había hecho, así fuera Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, pero el tema es menor. Esto es lo grave. Que el tema es nada, la llamó el Papa, lógico. ¿A quién le podía sorprender? Creo que no es ni noticia, no da ni para una alerta en los códigos nuestros, ya no para un primero en C5N. Y sin embargo, ni eso quisieron que pasara como algo cierto, porque como ella es una mentirosa y como merece siempre lo peor, lo sigue mereciendo después que quisieron matarla y no pudieron, está entre la bala que no salió y el fallo que se iba a salir. Algo le van a hacer. Presa tiene que ir, algo le vamos a hacer. Esto no puede quedar así. Lo vienen diciendo hace años. Cada día se le caen más esas denuncias, etcétera. Pero igual algo hay que hacerle. Entonces, ¿qué hizo TN con este llamado del Papa? Bueno, dijo que no era verdad. La fuente periodística que habló con el Papa la semana pasada y que fue mi fuente para decir que el Papa no había hablado, me confirma que el Papa le dijo que no había hablado con Cristina. Y aparte dijo que habló con el Papa, que el Papa la llamó. Tal cual. Y ayer el propio Nelson Castro, con una persona cercana al Papa, le dijo, no, el Papa nunca habló con ella. No da para nada el tema. Pero ahí lo tenemos a la gente de la revista Noticias diciendo intimidad del llamado del Papa Francisco a Cristina Kirchner. Se permiten dar la intimidad del diálogo. Cuentan más o menos qué es lo que hablaron. A pesar de que algunos intentaron negarlo, dice la revista, el máximo pontífice habló con la vicepresidenta. Minutos después del intento de magnicidio. En realidad, ellos mismos ponen la hora, no sé si la tenemos ahí, pone la revista 8 de la mañana y 37 minutos. El teléfono sonó a las 8 y 37 del viernes 2 de septiembre. Pasó la noche, 2 de septiembre, en lo que era el mediodía italiano, el Papa antes del almuerzo dijo, denme con Cristina, la voy a saludar. Nada nuevo, nada especial. Insisto, no me parece ni noticia, pero ni eso le dejan pasar a Cristina Fernández de Kirchner y la desmintieron porque es una mentirosa que ya sabe usted qué es lo que merece. Pero volvamos al libro que va a ser, seguramente, ya lo es, un material para memes incomparable. ¿Para qué? Para robar, naturalmente, desde el primer día. Miren ustedes, antes que nada, gente del entorno de Macri, pero que participa de todas las ventajas que da el personaje, que ahora va a tener también que hablar frente a la justicia. Vamos a ver qué dice la justicia. Son denuncias de la Oficina Anticorrupción. Denuncia penalmente a Patricia Bullrich, Marcos Peña y Gerardo Milman.
a raíz del supuesto direccionamiento de una compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016. Pero ahora sí, vamos a ¿para qué? Para robar. Vamos a recurrir al archivo en este caso. Por ejemplo, blanqueando plata. Blanqueando plata se roba mucho. La que se llevaron sin decir nada y sin pagar impuestos, que vuelve pagando la séptima parte de los impuestos que hubieran correspondido en el momento en el que sacaron el dinero. Para eso, para robar, la respuesta al para qué es esa. Los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal para poder pagar todas estas deudas que tenemos con nuestros jubilados. Queremos cobrarle un impuesto a los que más tienen y a los que han evadido impuestos los últimos años. Entre las PASO y la victoria final para ser nada menos que presidente en 2015, Mauricio Macri llamó a sus gerentes más importantes de SOCMA. Hagan una empresa para comprar parques eólicos. Ese es el negocio. Incluso le avisó a algunos futbolistas, para amigos, jugadores, técnicos, en algún caso. No sé si en aquel momento, cuando los llamó, seguramente eran todavía jugadores, para que participaran un poco del negocio, para repartir un poco bonanza y para tener siempre en boca una entrada y una simpatía de jugadores y técnicos que en algún momento podrían trabajar para su retorno o el de su gente, sea Angelici o sea quien sea. La cuestión es que hicieron la empresa, parques eólicos, compraron parques eólicos muy baratos. Parques eólicos, usted la palabra eólico todavía la va conociendo poco a poco, y de Eolo seguramente sabe todavía menos, del dios del viento. Bueno, estos son los dioses del robo. Armaron la empresa, compraron los parques eólicos, Macri presidente, le puso valor, parques eólicos, se presentaba en todos lados, hablaba de los parques eólicos valían lo que este vaso de agua y pasaron a valer lo que una fuente de agua, es decir, muchísimo dinero. Y ahí la vendieron. En un pase de mano anduvieron por los 75 millones de dólares, que aquí demostró Juan Amorín en su momento. Varios millones de dólares directamente y por cheque le entregaban a Gianfranco Macri, el gran beneficiado además del blanqueo lavado que habían hecho a nombre de los jubilados. Para eso, para robar, mire lo de los parques eólicos, para ir prolijamente mostrando cada uno de los elementos. Está ahí la noticia. La justicia avanza en el entramado societario de los Macris detrás de la operación de parques eólicos. Una empresa fundada meses después de la asunción de Macri, sí, la terminaron meses después, pero la reunión fue en diciembre, y transferida en un 100% el holding familiar, un fideicomiso, bueno, ahí nombra gente, aportaron cifras millonarias y una red de 31 sociedades y 40... Porque además hasta esa habilidad le hacen poner plata a otro. Es verdad que si sale todo bien, imagínense usted, era el presidente el que ponía la muñeca, se puede ganar algún dinero. Pero hasta negocios con plata de otro. Perkovich viene denunciando la brutalidad del robo de los peajes, que hay que, para dar el crédito, escucharlo al propio Berco. Una estafa a esos millones y a esas millones de usuarios y usuarias de las Panamericanas y de la autopista del Oeste. Todos los días sigue facturando una empresa cuya concesión, según las más altas autoridades del Estado, está viciada de toda nulidad. Está hablando acá de si tenemos que pagar 60, 80 o 1.200 pesos de peaje. Así de poderoso es este entramado que integró Macri como parte constitutiva de la patria contratista de aquel entonces, pero que ahora está íntegramente en manos de multinacionales. Multinacionales que, a diferencia de otras que vienen e invierten en la Argentina... Bueno, finalmente fue escuchado Alejandro Berkovich. El gobierno hace pocas semanas pulverizó ese negocio, decretó la nulidad de lo que se estaba haciendo. Vendrán las recriminaciones y los juicios, porque ellos seguirán intentando consumar el robo. Ese robo también de la obra pública. Esa obra pública que ahora está en investigación es una de las mayores estafas hechas por Macri y por su gente, por los Caputo, los Calcaterra socio de Lázaro Báez, en negocios que no salieron, como también de paso se ha dicho demostrar que no era que ganaba todas las licitaciones, una en la que iba con el caballo del comisario no la ganó Báez. En fin, todo esto
es muy bien denunciado por Carlos Pañi, colega, que dice, menciona la palabra picardía. Está bien, esto fue una picardía de Macri, pero hay todavía términos más absolutos que se pueden dar para explicar el título del libro de Macri. ¿Para qué? Para esto. La denuncia por Santa Cruz la hace Macri, a través de Javier Iguacel, que era funcionario de él. También es una picardía enfocar en Santa Cruz. ¿Por qué? Y porque Macri debe saber muy bien que si abría el Gran Angular y en vez de buscar lo que pasaba en la obra pública de Santa Cruz, buscaba en todo el país y a la larga o a la corta se encontraba con Franco Macri. Se encontraba con todos ellos, empezando por papá Franco Macri. En fin, tenemos el correo. Tenemos ahí una noticia sobre el correo, seguramente, porque usted recordará que Macri le perdonó a su padre, o sea, a sí mismo, 70.000 millones de deuda con el Estado. Eso sí, un día se presentó ante la opinión pública cuando lo habían descubierto y que me vieron, algo hay que hacer. Entonces vino y nos invitó a todos a que consideráramos esta posibilidad. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. Cuando yo escucho hablar a alguien con el apellido Macri de patria contratista o saqueado del Estado, a ver, yo tenía 30 años en el 83 y me acuerdo que leí durante el libro de Basualdo Azpiazu sobre cómo se habían conformado los grandes grupos monopólicos en la Argentina, el saqueo del Estado, la estatización de la deuda privada, la patria contratista, los que vivían de los contratos del Estado, los que tal vez fueron condenados por contrabando calificado de autos y fueron absueltos por la mayoría menemista que luego fue causal de juicio político. La verdad que, bueno, me parece una falta de respeto a la inteligencia y a la memoria de los argentinos también. Otra cosa que explica el para qué. ¿Podemos ver la contratapa nuevamente del libro? Antes, porque ya vamos cerrando este capítulo del programa. El libro se llama ¿Para qué? Cuando uno lo da vuelta, se encuentra con la explicación. Este libro trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. ¿Para qué ser el presidente de un club de fútbol? ¿Para qué cambiar una ciudad? Y sobre todo, ¿para qué cambiar un país? Por ejemplo, un país que pasa del 28%, un poquito menos, de pobreza al 40 y pico % de pobreza. Cambiar un país para eso. O cambiar para endeudarlo para siempre, es decir, un país que venía más o menos tratando de sacarse de encima una cuantiosa deuda que iba pagando poco a poco, que había negociado, que había disminuido y que la tenía bajo control, salvo los famosos fondos buitres a los que ellos vinieron y pagaron ¿para qué? Para poder pedir más dinero. Y un día ufanarse de que condenaron a la Argentina a varias décadas, quizás para siempre, a una deuda impagable. Pero que además, para hacer el simulacro de pagarla, porque nunca se va a alcanzar la cifra de los intereses y el capital, eso es imposible, bueno, les permite al Fondo Monetario Internacional y a todos los que meten manos de los poderosos financieros del mundo, quedarse con la Argentina y ser los que ahora estén digitando las políticas de ajuste, en las que Argentina entró tan impensada y dolorosamente en esta etapa en la que eso jamás íbamos a imaginar que le podía suceder. Le tienen que decir amén al Fondo Monetario Internacional, como acaban de hacer en la subcapital de Washington. Y entonces nos encontramos ahora con que el para qué, la explicación es para enamorarnos de Christine Lagarde y del Fondo Monetario. And we changed because we understood that we could not let populism affect deeply our society. Thank you profoundly for this award. But more important, for the level of support that Argentines have had from the world, and especially from the United States and from all the American people. Thank you all. And I expect that this is going to work very well
and we'll end up in the whole country crashing on with Christine. La política económica pasó a ser definida y... Bueno, estaba lindo para seguir con Tierra Arrasada, nombre de una gran película, para documentar ese tiempo. En lo que dejaron fue efectivamente eso. Nos hemos olvidado ya de eso, o por lo menos políticamente no está tan sobre la mesa como debería. Y finalmente no está en el libro porque me parece que esto lo dijo después, es decir, en estas horas. Estaba en España, por Galicia, hablando, y una mujer que había sido ministra le pregunta por la guerra de Ucrania, el cambio climático, cómo puede afectar la guerra, etcétera, todo esto. Y Macri habla de swinger. Es decir, esta es la explicación política y sabia del hombre que al responderse ¿para qué? Se dice para cometer cualquier sandez que me salga gratis. Presidente Macri, ¿qué propone? Porque hay también uno de los temas que no hemos abordado, que tiene que ver con el cambio climático. Y de nuevo conectamos con la geopolítica. La guerra de Ucrania nos está haciendo retroceder o avanzar hacia las propuestas para solucionar el desafío climático. Bueno, para tratar de recoger el guante, estando a la moda, yo creo que tenemos que practicar el swinger, que funciona muy bien. Relaciones creativas. Las relaciones externas. Es increíble. ¿Para qué? Para tener más poder. Un poder que le permita decir una imbecilidad de este corte que solamente en ese ámbito y por nervios seguramente la ministra le podía celebrar. Para todo esto, hemos tratado de ayudarlo a Macri entendiendo el para qué del título de su libro. Ahora hacemos una pausa y nos espera Brasil, nos espera un mundo en guerra y lo que el tiempo nos permita. Ya volvemos. Brasil rumbo al balotaje. En eso estamos y así vamos a ir cerrando nuestro trabajo mientras llega para hacer minuto uno lo que nosotros llamamos nuestro buque insignia, Gustavo Silvestre. Pero permítanos, ya que hemos hecho tan extraordinaria cobertura, y me sumo a la idea de lo hemos hecho porque participó todo el canal, de lo que fueron las elecciones en Brasil y nos prestamos a hacer algo fantástico. Cuando llegue el balotaje vamos a ocuparnos también en nuestro programa de esto. Vamos a empezar por este tuit de Bolsonaro. Un tuit en el que Bolsonaro señala que Lula perseguía a las iglesias. Dice, tenés que tener cuidado, desde hoy más que nunca. Los que aman el rojo, comunistas, vestirán de verde y amarillo. Los que persiguieron y defendieron el cierre de iglesias se considerarán grandes cristianos. Los que apoyan y alaban las dictaduras socialistas se llamarán defensores de la democracia. Esto dice. Responde Lula por Facebook. Vamos a lo que dice Lula de inmediato, que naturalmente también es muy interesante. Lula es cristiano, comparte la verdad, dice Lula en su respuesta. Y algo más, señala. Lula cree en Dios y es cristiano. Lula no tiene pacto. Y ahora verán por qué. Y nunca ha hablado con el diablo. Lo dice Lula por esto que apareció de tiempos no muy lejanos en la vida de Bolsonaro, en los que está en un altar, unos dicen que masónico, otros dicen que una secta diabólica, que no sorprendería para nada. De algún lado tiene que venir tanta maldad como la que tiene ese hombre. Alguna conexión directa debe tener y no precisamente con lo divino. Así que veámoslo a Bolsonaro ahí en un templo raro, indefinible. Não estou como candidato a nada. Há 2 anos e meio eu resolvi andar pelo Brasil, sair da zona de conforto que é um mandato parlamentar. É quase como estar no paraíso, para quem não tem responsabilidade. Busquei as regiões, fui atrás de problemas. Bueno, vean que no les cayó bien a ciertos seguidores. Esto también puede ser maniobra de las redes, antisociales. Desafortunadamente, el presidente Bolsonaro quedó atrapado en una masonería, donde asiste como miembro. Como cristiano y siervo del Señor, esto me entristece mucho porque confiaba en él. Para los que no saben que resaltado representa el ojo de Satanás, decepción, ahora soy Lula. Bueno,
hasta cierto punto, nada más creíble. Cualquiera puede poner eso, no está con firma. Pero miren, esto sí viene con firma. Simón Tebet dice que fuera partícipe de las elecciones y que tenía un 4% interesante de votos, que sus seguidores, ella aconseja, voten a Lula. Depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Repito, depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Nada se puede decir en este mundo, pero da la sensación de que ese apoyo y este de Fernando Enrique Cardoso serán muy valiosos para Lula en la segunda vuelta. En esta segunda vuelta voto por una historia de lucha por la democracia y la inclusión social. Mire, qué reconocimiento de un hombre de la centro-derecha, para decirlo suavemente, del Brasil. Pero Lula también está todavía celebrando que Ciro Gómez haya dicho lo que dijo. También un candidato de los que perdió, pero con un 3% que en Brasil son cientos de miles o millones de votos, lo apoye. A decisão das pessoas votarem no segundo turno é uma coisa totalmente livre para cada partido político. Nós estamos num processo de conversação com outras forças políticas, nós estamos conversando com outros partidos políticos. Hoje o PDT declarou apoio à nossa candidatura. Nós recebemos o apoio de várias personalidades políticas do Brasil inteiro y nós vamos esta semana porque... Bueno, ya casi en el final vale la pena considerar también, del otro lado, este tuit de Moro, el hombre que encarceló a Lula de la forma miserable con la que le dan cárcel en América Latina a personas que han trabajado a favor del pueblo y contra las élites dominantes. Bueno, ahí está. Lula no es una opción electoral, dice Moro, con su gobierno marcado por la corrupción de la democracia. Él es un corrupto que quiso hacerlo pasar a Lula por tal y le salió finalmente muy mal. Contra el proyecto de energía del PT, declaró en la segunda vuelta apoyo a Bolsonaro. Y Bolsonaro dice, no podía ser de otra manera. Moro y yo, otra vez juntos, un solo corazón. O não falou diretamente a pouco, foi uma conversa bastante amistosa, apaga-se o passado, qualquer divergência porventura ocorrido. O Sérgio Moro foi uma pessoa que realmente mostrou o que era corrupção no Brasil, levando a dezenas de pessoas a condenações. Mucho para contar de Brasil, mucho para hablar de los episodios que hoy fueron primero en C5N, con el tema de lo que se ha sabido en torno al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Con todo eso, no sé cuántos papeles tiene en mano para preparar su programa, llega Gustavo Silvestre. Yo me tomo unos días. No piense que, como en otras ocasiones, algo pasó. No pasó nada. Solo que se presentaron unos días por delante en los que no voy a estar aquí y este horario llegará a Daniela Ballester. Nada menos para entregarle la posta a Gustavo Silvestre. Me dará mucho gusto el retorno, si Dios quiere. Hasta entonces.